Entonces le decía que la biología, pues, etimológicamente tiene el siguiente origen en base a dos palabras o vocablos griegos, ¿no? Que es bios, vida, y logos, que es el estudio o tratado. Por tanto, la biología sería como el estudio o tratar el tema de la vida en general. Todo lo que compone la vida, las ciencias naturales, el ser humano y no solo el ser humano, distintos organismos. Por eso la biología es bastante grande. Un apéndice directo, como les decía, de la biología es la biología molecular y ahí las futuras ramas que vamos a ir viendo a continuación. Acá es muy importante este nombre que recuerden, que Jean-Baptiste Lamarck es el que ha introducido, ¿no?, el término de biología. Era un médico francés en 1800, ha divulgado este término y es a partir de él que se conoce esta gran materia de la biología por este biólogo médico de Jean-Baptiste Lamarck. ¿Con qué objetivo ha empezado a utilizar y divulgar este término? Pues ha tratado de englobar o ser como la materia madre de todas aquellas ciencias o disciplinas que trataban a las formas vivientes en toda la naturaleza y en todo nuestro ecosistema. Entonces, la biología, así como las ciencias naturales, van a estudiar qué, las leyes de la vida, los organismos que competen en cuanto a su morfología, a su funcionamiento, fisiología, a la genética, a la taxonomía, paleontología y demás grandes ciencias que están componiendo a las ciencias naturales, ¿no? Después, ya el área que nos interesa y vamos a desarrollar un poco más profunda es el tema de la biología por el tema en área de salud. Es una parte de esta que estudia los seres vivientes a partir de sus moléculas, como puede ser la bioquímica, y principalmente al ser humano. Entonces, los temas que se llevan en el área de salud, todas estas ciencias que se llevan durante la carrera o que igual componen o competen al ser humano, son la anatomía, déjenme habilitar el puntero. Ok, son la anatomía, que puede estudiar toda la estructura y conformación del cuerpo, desde estructuras macroscópicas a microscópicas. La histología, que se va a encargar de estudiar todos los tejidos que componen el cuerpo, ya sea tejido muscular, tejido nervioso, tejido epitelial, etcétera. Después también la citología, que es como una rama más pequeña de la histología, la que se encarga de estudiar la unidad anatómica, funcional, estructural del cuerpo humano, que vendrían a ser las células, y todo organismo en general que está compuesto por células, ¿no? Todo organismo eucariota, por células eucariotas de igual manera. Después tenemos a la embriología, que se encarga del estudio del nuevo ser, de todo el desarrollo del nuevo ser. La fisiología, que se encarga, como ya les mencionaba, del proceso bioquímico y funcionamiento normal de órganos como el corazón, el hígado, los riñones, etc. Después tenemos la bioquímica, que es como una unión de la fisiología, la química y un poco de la citología, que se encarga del estudio de todo el comportamiento a nivel eh, atómico y molecular y todas las transformaciones, aprovechamiento de materias orgánicas, inorgánicas que utiliza y necesita el ser vivo para funcionar normalmente. Esta imagen de acá, pues es un desarrollo del ciclo de Krebs que vamos a ir viendo, si no me equivoco, en el tema 5 o 6. Después también tenemos a la microbiología, que no es así tan competente al cuerpo humano, pero estudia aquellos microorganismos que atacan o causan patología en el ser humano, como ser hongos, bacterias, virus, parásitos, etcétera. ¿Vale?
Bueno, luego tenemos la principal estructura y niveles de organización de la vida. Estos niveles de organización de la vida, pues, han sido ordenados desde lo más básico hasta lo más complejo, que esto nuestra ecosfera o biosfera, que vendría a ser el planeta Tierra. Sabemos que sí, no, probablemente hay o debe de haber muchas otras biosferas o ecosferas en el universo, ¿no? Que según la ciencia no estamos solos en el universo, así que seguramente hay bastantes otros niveles de organización más que no conocemos, que no han sido descubiertos. Sin embargo, estos son los que se conocen. Y vamos a empezar desde la estructura más básica, que vendría a ser el nivel químico, hasta llegar hasta el nivel más complejo. En el nivel químico tenemos a los niveles de átomos, bioelementos, tenemos biomoléculas, macromoléculas, supramoléculas. Después, todas estas partículas moléculas se pueden unir hasta llegar a conformar un nivel biológico, que es una célula, que aquí es la base del ser humano o de todo ser vivo. Luego los tejidos, órganos, luego también los sistemas, hasta conformar un individuo, ser vivo, ser humano, como vemos acá en el diagrama, ¿no? Una molécula de agua está conformada a partir de átomos de oxígeno e hidrógeno. Luego estas moléculas juntamente con otros aminoácidos, otras moléculas más complejas, se combinan hasta formar un núcleo, organelos, hasta después conformar una célula. La célula conformaría el tejido, luego este tejido se vuelve en un hueso que ya es el órgano. Muchos órganos ya son un sistema, organismo. Luego tenemos al nivel ecológico. El nivel ecológico es el que ya va a ir pasando a distintas organizaciones o agrupaciones de organismos, empezando por la población, una comunidad, un ecosistema y hasta formar nuestra gran y compleja ecosfera. ¿Vale? Y vamos a ir desarrollando cada una de estas. Como les decía, el nivel químico, pues es el nivel más básico por el que estamos compuestos prácticamente. Incluye átomos y moléculas. Entonces sabemos que el átomo es la unidad más pequeña del elemento químico de la materia y pues posee todas las características y propiedades del elemento que lo está componiendo. Entonces todos estos elementos químicos se van a agrupar para formar las moléculas, como el ejemplo clásico y característico del agua. Dos moléculas de hidrógeno, una molécula de oxígeno. ¿Quién me dice qué otros elementos son los que conforman o están, si se podría decir, son la base de la vida? Están conformando al ser humano en su mayor cantidad. ¿Alguien sabe? ¿Alguien tal vez lo vio en colegio o lo ha visto ya el año pasado, este año? ¿Quién sabe esa parte, señorita? ¿Puede volver a repetir, por favor, profe? ¿Qué es lo que... Ok. ¿Cuáles son los elementos, no? Aquellos elementos que son componentes básicos de un organismo vivo prácticamente. Oxígeno, Muy nitrógeno, bien. carbono, Ok. John. Exacto. fósforo. También el Eso. fósforo. Bueno, el Creo que famoso chon, ¿no? Está muy bien. El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno. Obviamente estamos compuestos en, se podría decir, escasas cantidades de fósforo, de cobre, de distintos otros metales. Pero los principales son esos que mencionaban. El famoso chon. Lo vamos a ver después. Después de conformar todas estas moléculas, aquí en la materia pues se van a denominar biomoléculas.
vamos a pasar al siguiente nivel de organización, que es el nivel celular. Entonces, todas esas moléculas que me has mencionado, todo el famoso chon, cuando ya les vaya mostrando las estructuras de algunos aminoácidos, de algunas enzimas, de algunas proteínas, van a ver que en todo se encuentra el carbono principalmente, que es la base, ¿no? La química orgánica. Y volviendo al nivel celular, tenemos que estas moléculas que se agrupan a partir del carbono y demás, pues van a formar unas estructuras especializadas. Primero van a formar unos compartimientos especializados que van a ser conocidos como organelos, que en algún momento pues han debido ser células muy primitivas, células procariotas. Y seguramente han ido evolucionando, han debido llevar en colegio la teoría evolutiva. Entonces, estos organelos han ido conformando las estructuras más grandes que son denominadas o constituidas como células. Estas células, como les decía, es igual a otra pregunta típica de examen que indica, ¿no? ¿Quién es la unidad estructural, genética, funcional, anatómica de todo organismo viviente que lleva a cabo todas las funciones biológicas necesarias, ¿no? Pues la célula, que es como el ladrillo más pequeño de la construcción, a partir de donde empieza a construirse todo el cuerpo humano. Las células serán los ladrillos, después los tejidos conjuntivo y conectivo serán los soportes, las vigas, bueno, asemejándolo a una casa, ¿no? Hasta llegar a componer un organismo. Luego tenemos al nivel tisular. ¿Qué pues el nivel tisular? Es simplemente una agrupación de distintas células ya anteriormente mencionadas con propiedades similares que se unen y ya son distintos soldaditos que se van a unir y van a trabajar en un ejército, en un escuadrón. Y su escuadrón, pues en este caso de los miocitos, puede ser todo el tejido muscular. De los hepatocitos, las células del hígado, va a ser todo el tejido hepático. De las nefronas va a ser todo el tejido renal, etc. Después tenemos al nivel de órganos. ¿Qué va a ser los órganos? Pues ya van a ser una agrupación de todos estos tejidos, tejido hepático, tejido nervioso, tejido muscular, tejido óseo, etcétera, donde estos tejidos pues van a seguir agrupándose, ya van a ser como conocidos y se van a unir para formar unas estructuras más complejas, llegando a formar los órganos, como los riñones, el hígado, todo el estómago, tubo digestivo, el cerebro. El cerebro, por ejemplo, pues va a estar compuesto por varios tejidos, que van a ser la sustancia gris, la sustancia blanca, las células de sostén como la microglía, etc. Entonces, todos estos tejidos con actividades o funciones similares, pues se unen, ¿no? Para llegar a formar el nivel de órganos, ¿vale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Tal vez estoy yendo muy rápido o todo está claro. ¿Algo que repetir? Todo claro. Gracias. Ok. Temas como este son bastante interactivos, son bastante interesantes y son, lo más que todo, fáciles. Fáciles porque son cortitos. El primer examen del tema 1 al 5 pues no va a ser muy complicado. Ahí es donde se tiene que aprovechar y sacar bastante promedio. Los temas del 6 al 10, cuando lleguemos a ellos como tal, van a ver que ya son un poquito más detallados, más memoria, más que todo. No es tanto así, tanta práctica como la matemática, la química, la física. Que es más memoria porque hay que aprender bastantes nombres. Pero se puede. Entonces, vamos a continuar con aquellos niveles de organización. Llegando al nivel de los sistemas y los aparatos. Pues vamos a tener
que los órganos anteriormente mencionados, por ejemplo, en el sistema digestivo, va a ser una confluencia de los siguientes órganos, empezando por el esófago, el estómago, el duodeno, el yeyuno, el ilion, bueno, todo el intestino delgado y el colon, ¿no? Todo el intestino grueso. Todos estos órganos, hay el apéndice, la vesícula, el hígado, todos estos órganos que tienen una función similar que es el de procesar el bolo alimenticio, absorber y proveer de nutrientes al organismo, pues todos estos órganos con dicha función van a conformar el sistema digestivo. Luego tenemos el nivel del organismo como tal. Sistema digestivo. Sistema nervioso, conformado por sistema nervioso central en la cabeza y el periférico en todo el cuerpo, van a ir a conformar el organismo. Y el organismo pues va a funcionar regido principalmente, ¿no?, por el centro de comando de control que se encuentra en el cerebro. Sustancia gris, sustancia blanca, el cerebelo encargado de la coordinación fina, memoria y demás. El neocerebelo, ¿no?, que es como el cerebro nuevo, que él se encarga de todas nuestras funciones vitales diarias. Entonces, todos estos órganos, estos sistemas y estos aparatos confluyen en un organismo. Este funciona de manera coordinada, formando este organismo complejo regido por ¿quién? Por el cerebro, a partir del sistema nervioso central. Hasta aquí se podría decir que nos compete las ramas clínicas o las ramas mm, médicas como tal de la medicina, porque a una persona lo van a ver, eh, lo van a poder auscultar, o sea, van a poder trabajar con esa persona, ¿no?, para identificar sus dolencias, enfermedades, patologías y demás. Luego, a partir de la población y demás, ya es una rama de la medicina más amplia y más dedicada a la salud pública. La salud pública, la epidemiología, se encargan de estudiar las poblaciones, grupos ya de personas, comunidades y demás. Entonces, ahora que el COVID está de moda, bueno, está como pandemia, más que todos los epidemiólogos, los encargados en especialidad en salud pública, salubristas son los que se encargan de realizar el estudio de poblaciones y demás. Entonces, ¿qué va a ser una población? Pues una población es simplemente un conjunto de organismos de una misma especie que viven en una determinada área geográfica. Antes, bueno, cuando habían pueblos y demás que eran más frecuentes, vivíamos en poblaciones, ¿no? Poblaciones pequeñas o los pueblitos. Casi no existían muchas ciudades 100 años atrás, pero ahora ya más que todo hay ciudades y las poblaciones como que han disminuido a solamente y confinadas al área rural. Entonces, en el área rural es donde imperan los sedes y la salud pública, que se encarga de todo el estudio de la población, ¿no? De todo el estudio de estos organismos de una misma especie. O sea, los salubristas van a ir a estudiar solamente seres humanos como tal, no población de perritos, además. Ya serán ramas de la veterinaria. Y en una determinada área geográfica. Esos pueblitos no son muy grandes, no eran muy grandes. Después ya tenemos como que una comunidad que se podría más que todo asemejar a una ciudad, ¿no? Que la comunidad es un conjunto de varias poblaciones, cientos de poblaciones que pues se han agrupado y viven en un área más grande, obviamente de mayor densidad geográfica, y es un área definida, en un hábitat donde ya desarrolla toda la comunidad. Pero aún así sigue siendo un conjunto de seres humanos, más que todo de una sola especie. ¿Ok? Pues las comunidades ya estarían, como les mencionaba, asemejándose a una ciudad. Luego ya tenemos los ecosistemas, que es un nivel de organización más complejo. Pues
Mucho hasta aquí ya no llega a la salud pública, pero ya es una rama muy aparte de las ciencias naturales. Un ecosistema es, perdón, un ecosistema es el conjunto o agrupación de distintas especies, ¿no? De seres vivos, pero que se desarrollan y conviven en armonía en un proceso vital. El ecosistema puede estar conformado por animales, por prácticamente los 6 reinos de la vida. Animales, vegetales, seres humanos, bacterias, etc. Los ecosistemas ya son niveles de organización más complejos. Y los ecosistemas que se van relacionando y van agrupándose, pues ya llegan a conformar todo lo que conocemos como ecosfera o biosfera, que es el planeta Tierra como tal, ¿no? Con todos sus ecosistemas variados a nivel de todo el mundo. ¿Ok? Bueno, de los niveles de organización de la vida, lo que más les preguntan es el nivel ¿dónde está? Biológico. El nivel biológico, más que todo, entra en preguntas como, por ejemplo, indicar qué forma una agrupación de tejidos, una agrupación de células puede formar qué cosa. Preguntas así entran en el examen de competencia. Y el nivel ecológico, la verdad, ha sido los 4 años que me encontraba viendo de control, de ayuda en el examen, pues solo he entrado 2 veces en las preguntas acerca del nivel ecológico de organización de la vida, como población, comunidad, ecosistema, qué es un ecosistema, etcétera. ¿Ok? Pero son las preguntas más resaltantes, si se podría decir, de los niveles de organización. Bueno, ahora pasando a la organización como tal de los seres vivos. Pues hace mucho tiempo, desde que existen todas las ramificaciones de la biología, ¿para qué? Para facilitar todo el estudio de los seres vivos, aquellos biólogos han utilizado sistemas de clasificación, ¿no? Porque no todos los organismos vamos a estar compuestos por billones de células como nosotros. Hay organismos que son una célula. Hay organismos que pueden ser 10 células. Hay organismos que tienen distintas... A ver, vamos a leer el chat. Reino animal. No, perdón, me he equivocado. Ok, no hay problema. Bueno, vamos a ver distintas especies, ¿no? En el reino animal que, por ejemplo, tienen números distintos de cromosomas, no tienen la misma cantidad de cromosomas que un ser humano, etc. Entonces, ¿para qué? Para poder ayudar a diferenciar todas esas variaciones en cuanto a las estructuras de los organismos y facilitar su estudio, es lo que se ha creado la taxonomía, que es otro apéndice más de la biología que estudia su identificación y clasificación de estos organismos, ¿ok? Y estos organismos se estudian o se clasifican a partir de una jerarquía que empieza por la más grande, que vendría a ser esta base de la pirámide, que es el dominio. En el texto, si no me equivoco, no se encuentra el dominio, pero está el dominio eucaria, por ejemplo, que es el dominio de seres nuevos. Eu, como sabemos, es el prefijo de nuevo. Entonces, eucariota, eucaria, etcétera, son células o seres nuevos que se han llegado a formar. Entonces, la taxonomía empieza por acá, por el dominio. Luego tenemos ya las siguientes categorías que vendrían a ser el reino. Pues los reinos en un principio eran solo 2, luego han sido 3, 4, 5, hasta que al final hemos llegado a 6 reinos, ¿no?
Luego tenemos la siguiente, el siguiente piso de la pirámide, que vendría a ser el filium o filo, que es una categoría inferior al reino y inferior al reino y superior a la de la clase. De igual manera, preguntas así les ponen en el examen que te indican categoría superior al filium o categoría inferior al orden. Entonces, la taxonomía tienen que aprendérsela muy bien, porque llegada a la cátedra de microbiología en segundo año, igual vuelven a ver la taxonomía más detalladamente. Entonces, continuamos con el filum, que menciona ver una categoría taxonómica inferior al reino. Luego tenemos una clase. Llevamos de la mano con el ejemplo. En el dominio Eucaria, por ejemplo, tenemos al reino Animalia o al reino animal. Todos estos nombres están en latín, ¿ok? Después en el filium son tipo cordados, ¿no? Todos estos animales. Luego tenemos a la clase de... Deme un segundo, por favor. Ok, mil disculpas. Se me escucha, ¿no? Sí, profe, lo escuchamos Ok, bien. bueno, ¿Podría hacer un poquito más de énfasis en cada uno, por favor? ya. Entonces, vamos a empezar nuevamente por el dominio. Bueno, como mencionábamos, ¿no? La clasificación eh, de los seres vivos está dado por la taxonomía. El dominio va a ser, en este caso, el dominio Eucaria, que es, ¿cómo se podría decir? Llamado como un imperio. O sea, es un superreino, ya el dominio. Es la categoría taxonómica más grande o la más amplia en la cual están clasificados todos estos seres vivos que estamos conociendo. A partir del dominio o del superreino es que deriva el reino. Entonces, el reino es eh, aquellos conocidos, ¿no? De los 6 reinos que tenemos: reino animal, reino vegetal, reino protista, reino de hongos, reino monera, etc. Luego tenemos a los filos o filium. Los filium, pues son les podría explicar en los términos. Es, am, ay, no encuentro las palabras adecuadas. Ah, perdón, muchachos, se me ha ido la clasificación perdón, la definición como tal del filium. Al final se los voy a mencionar. Pero no es, bueno, si buscan en el internet de igual manera, el filium indica que es una categoría taxonómica troncal o como el tronco del tipo o tipo de organización, ¿no? Que está situado entre el reino y la clase. Este va a ser usado en aquellos reinos que ya mencionaba, en el reino animal y el reino protista, también en aquellos dominios como el dominio bacteria, el arquea, etc. Luego tenemos a la clase que va a ser son solamente divisiones, subdivisiones del filium que ya nos clasifican como en este cuadrito.
acá. Como en los animales tenemos, por ejemplo, clase de aves. En los maíces, en los vegetales, tenemos como clase Angiosperma. En las vacas, entonces esta clase tenemos clase Malia, ¿ya? Hombres de igual manera estamos en esa clase. Vendría a ser como su subdivisión, el filo. Luego tenemos el orden, que simplemente va a ser una agrupación de unas familias similares. Todas estas familias de aves, pues van a ir agrupándose y formando un orden. Luego tenemos al género, perdón, a la familia. La familia va a ser una agrupación de todos estos géneros similares. Y lo que nos compete a la clasificación en taxonomía son muy importantes estos dos. Son los que más entran como pregunta. El género y la especie y el cómo escribir el sistema binomial de nomenclatura. Lo muestra acá. Entonces, en su libro está mal escrito, ¿ya? No es sistema binominal, es sistema binomial de nomenclatura. Entonces, este sistema binomial de nomenclatura es el que utiliza tanto el género y especie. ¿Para qué? Para proporcionar su nombre científico, en la mayoría de los casos, por no decir 100% en latín, para proporcionar el nombre a los organismos. Pues se utiliza el género. El género se encuentra escrito la primera letra en mayúscula. Después se utiliza la especie. La especie se encuentra escrito todo en minúscula. Y tomen relevancia acá, pues acá está escrito todo en cursiva. Y es lo común, lo más que se utiliza. En algunos casos dice subrayado, pero ya ni en los libros médicos están los nombres de algunas bacterias subrayados. Lo que sí siempre es en cursiva y el primer o la primera letra iniciando con mayúscula. ¿Por quién ha sido desarrollado este sistema binomial de nomenclatura, no? Este ha sido desarrollado por Carolus Linnaeus en latín o Carlos Linares en español. Él lo ha desarrollado el nombre en 1753, el sistema binomial de nomenclatura. Entonces, ¿qué es lo que hace este sistema binomial? Pues va a identificar a una especie inequívocamente. No puede haber dos estructuras o dos seres vivos que sean una misma especie con distintos nombres, por así decirlo. Nunca puede haber nada igual. Nunca puede haber dos personas iguales. Todos tienen su nombre propio, ¿no? Entonces, o alguna característica que los defina. De igual manera, esto está encargado ¿para qué? Para que no haya nada igual. Todo tiene que tener un nombre exclusivo y propio. Como en estos ejemplos que puse, este es un ejemplo de una bacteria, un Staphylococcus aureus. Esta es una bacteria del dominio, em, perdón, del reino, ¿cómo era? Del dominio eucario. Son de las bacterias nuevas, no sé si se podría decir. Las bacterias antiguas son las arqueas, que vamos a ver a continuación, más adelante. Ok. Y vamos a Profe, tomar, perdón, doctor, sí, tengo una pregunta. ¿Cuál ya. sería la diferencia entre la especie, perdón, el género y la especie? Sí, sí. ¿Cuál es su diferencia? Porque están muy cerca y como se parecen, pero su escritura es diferente, entiendo, pero su diferencia como clase o no sé, Como, ahí estoy un poco perdida. les voy a poner un ejemplo. Hay géneros bacterianos que, por ejemplo,
Quisiera una diapositiva en blanco para dibujar. Ya, acá. Hay géneros bacterianos que vendrían a ser como una familia, pero, o sea, son una familia, pero como menciona acá, son como que agrupaciones, son parientes medio cercanos. ¿Por qué o cómo? Pues su estructura o su forma de esta familia, digamos que son todos redonditos, así, que son estas bacterias, todos redondos. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? El género, entonces, ¿cómo decimos aquí cuál va a ser de cuál género? El género se los clasifica porque sus formitas, todos son redonditos, ¿ya? Pero en algunos casos estas bacterias se agrupan o así longitudinales en cadenitas o se agrupan en racimos, pero todos no, ninguno pierde esa forma circular que tienen, ¿ya? Esos se quedan así, no pierden esa forma circular que tienen. Son, si se podría decir, individuos, bacterias, son redonditas, pertenecen a una familia, ¿ya? Esta familia se ha dividido y ha tenido como que hijos que han ido variando un poquito. Y en este caso, todos estos redonditos que pertenecían a la familia de redonditos, que son bacterias, se han ido uniendo de distinta manera y han ido formando su género. Este género en cadenitas ha formado el género estáfilo, ¿ya? Este género, perdón, este género en cadenitas ha ido formando el género estrepto. Este género en así agrupados como que en una uva, como que en un racimo, ha ido formando el género estáfilo. Este otro género que hay bacterias que se agrupan así de a 4, ha ido formando el género tétrada, algo así. Entonces, es una subdivisión de la familia, el género. Luego, estos estreptos han tenido más hijos, ¿vale? Este. Y estos por su composición o por su estructura del ADN, por minúsculas diferencias, ya no han sido solo estáfilos, digo estreptos. Entonces no se ha quedado como género. Han llegado a recibir, por ejemplo, como acá, la especie de estafilococo o estreptococo. Hay estreptococo piógenes, estreptococo beta, estreptococo neumonía. Entonces son unos individuos ya sin más características, digamos. Estos igual. Estos estáfilos, este género estáfilos, se ha dividido en varias especies. Que vendría a ser Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus epidermidis, etc. Entonces, ¿qué es lo que va a ser principalmente? Tenían su familia, la familia ha tenido hijos y se han dividido y han formado sus géneros, pero esos han cambiado un poquito más y han formado su propia especie. Entonces, para darles ese nombre es lo que han utilizado el género y la especie. El género vendría a ser como su nombre y esto, el aureus, vendría a ser como su apellido. En el caso de nosotros, los humanos, pues teníamos en un principio nuestra familia y esa familia ha formado todo el género de Homo, ¿no? Hombre. Pero luego han venido nuestras variantes, que por ejemplo son Sapiens, Homo erectus. Entonces, esos han formado ya se han ido por esos lados y han llegado a formar una especie. Nuestra especie pura de nosotros es Homo sapiens. Entonces, acá el nombre, acá el apellido, ¿ya? Para formar así como una especie definida,
por así decirlo, una única especie. Entonces, en acá, por ejemplo, ¿no? En este cuadrito que les mostraba, todos tienen un nombre y apellido que es propio. No puede haber ninguno igual con ese nombre, por más que se parezca 0,5%. Si hay 0,5% de diferencia, ya es otra especie, ¿vale? Entonces tiene su nombre, en este caso sea, tiene su apellido, maíz. Pero vean que este maíz es amarillito. Hay otros maíces que son blancos. Hay otros maíces que son morados, no sé. Entonces, por eso es que el género es una dependencia de la familia y la especie pues es un subgrupo más pequeño, más especial, más específico del género. No sé si me dejo entender. Es algo confuso estas categorías taxonómicas, pero son las más importantes y las más detalladas que vienen a ser el género y la especie. Ahora, mm, no sé si me han entendido bien. Sí, doctor, con su ejemplo ya mucho mejor, ya puedo entender que son como parte, ¿verdad? Cada uno es parte, pero ha ido como independizándose a través del tiempo, Exacto, más o menos. Sí, sí le exacto. entendí. Muchas gracias, doctor. Ok, más bien gracias a ti, porque no había encontrado esa palabra. Entonces, a través del tiempo, como cada uno ha ido evolucionando, ha ido buscando su camino, ustedes mismos, pues cuando terminen de estudiar la carrera, van a ir independizándose de su familia, se van a unir con otra persona, otro apellido, pues ya, ¿no? Entonces ahí es como, de igual manera, estos organismos han llegado a ser sus propias familias. Es una familia de la familia de la familia, por así decirlo. Pero para no confundirles, se les pone nombre de familia, género, especie y demás. Perfecto. Espero entonces sí que me hayan entendido muy bien. Y es así como vamos progresando, ¿no? A ver todos estos reinos que en un principio habían. ¿Y por qué? Pues que en un principio solo eran dos, que después han ido progresando a formar los reinos, porque luego estos se han combinado con otros, se han dividido y así se han ido separando más y más. En un principio, ¿no? Aristóteles era el que ha clasificado y introducido los dos únicos reinos que eran animales y vegetales. Pues no había microscopios, Leeuwenhoek no había desarrollado aún y no habían mayores diferencias. No habían diferencias macroscópicas entre los organismos. Tú veías una planta, decías es una planta, tú veías un animal, decías un animal, pero tú no veías cosas microscópicas, sus diferencias microscópicas, porque no había cómo. Entonces Aristóteles solo ha incluido estos dos reinos como tal. Ya Ernest Haeckel en el siglo XIX es el que ha introducido el reino protista porque ya se había inventado el microscopio por Arthur van Leeuwenhoek y el que ha podido observar, ¿no? distintos, distintos organismos o estructuras más pequeñas, mucho más pequeñas, que ha dicho que pues eran como que unas estructuras que tenían conciencia o vida por sí sola. Entonces, a partir de eso ha visto que hay vida pues más eh, inferior a nosotros. Entonces, a partir de la invención del microscopio, que Leeuwenhoek, que les mencionaba, el que ha inventado el microscopio, pues a partir de que él en un momento dijo que había visto este famoso término que es animáculos o animálculos o animalículos, que algunos lo mencionan, al ver en el microscopio estos seres unicelulares, ha dicho que son cosas que nunca antes había visto. Entonces, pero que tenían vida, ¿no? Entonces, a partir de esa pronunciación o de ese nuevo término que Leeuwenhoek había introducido con animálculos, es lo que, ups, es lo que Ernest Haeckel en el siglo XIX introdujo este reino
que él ha profundizado más sus estudios y ha introducido el reino protista, conformado por aquellos organismos unicelulares. ¿Por qué? Porque estos organismos pues tenían vida, pero no estaban en ningún reino de los anteriores dos, ni en el reino animal ni en el reino vegetal. Por eso es que ha introducido este tercer reino, que son como organismos nuevos, son organismos eucariotas, pero que no son animales, no son ni plantas. ¿Vale? Luego ha sido introducido un cuarto reino, que es el reino Monera. Este reino Monera abarca aquellas bacterias, bueno, son unicelulares las bacterias, pero también abarca a aquellos organismos, plantas o algas verde azuladas, ¿ya? Este cuarto reino establecido, que hasta ahora sigue vigente, pues ha visto que en algunos casos eran células sin núcleo, no tenían organelos definidos como nosotros, entonces por lo tanto tampoco encargaban en el reino vegetal, que tenían células, organelos y demás, tampoco encajaban en el reino animal, en el nuestro, tampoco encajaban en el reino protista, porque algunos eran eh, multicelulares, algunos no. Entonces, por eso es que se ha establecido este reino monera. ¿Ya? Este eh, reino monera es como que es un reino actual, pero ya constantemente se está utilizando en desuso, pero se está poniendo en desuso, pero aún hay muchos manuales y libros de texto que explican, ¿no? Que mencionan así, tal bacteria presenta tal reino, tal alga es del reino monera, pero mucho ya no se les da el nombre. Más que todo, todos se quedan con el género y con la especie, ¿ya? Luego tenemos al reino Fungi, que es el quinto reino, que ha sido, ups, perdón, me olvidé cambiar el puntero. Luego tenemos, con razón no se veía. Luego tenemos al quinto reino, que es el reino Fungi, que ha sido introducido por Whittaker. Es el que ha separado a los hongos de las plantas. Aún el reino vegetal tenía a los hongos incluidos, pero llegado este momento, el quinto reino, entonces estos hongos que estaban junto con las plantas se han ido. ¿Por qué? Porque sus características, más que todo en algunos hongos, eran microscópicas. Las plantas no hacen esporas, sin embargo, los hongos todos hacen esporas, entonces tenían diferencias abismales. Por eso es que los hongos se han ido separando de las plantas a formar su propio reino. El reino fungi, que es igual a un reino de bastante importancia para el estudio de nosotros, de los humanos, porque los hongos nos traen patología microbiana a los seres humanos. Luego, entonces, tenemos este resumen concreto, ¿no? Que vamos a ver que tenemos al reino, bueno, empezamos por aquí, el reino Animalia, que tenemos a todos los animales y nosotros, ¿no? Incluidos en ese reino, el reino planta o el reino vegetal, el reino fungi o el reino de los hongos, el reino protista, más que todo de los seres unicelulares, el reino de las bacterias. Este reino estaba en un principio incluido en el reino monera. Estos, pero han visto que bacterias tanto antiguas como nuevas no eran iguales, tenían sus bastantes diferencias abismales. Es por eso que Carl Woese en 1977, este biólogo, microbiólogo, es el que ha dividido al reino monera en dos
en dos grandes grupos, ¿no? Y los que conocemos actualmente hoy en día. El reino Monera ha sido dividido en arqueobacterias y eubacterias. O arquea, que es antiguo, bacterias antiguas, y eu, nuevo o bacterias nuevas. Entonces, las arqueobacterias son bacterias primitivas, se podría decir como uno de los seres vivos más antiguos que han existido en el planeta. Desde la formación, ¿no?, de la Tierra. Entonces, las arqueobacterias vivían en condiciones bastante complicadas o difíciles para la vida. Vivían en géiseres, en lavas, en las profundidades del océano, en climas extremadamente fríos. Es por eso que estas bacterias actualmente todavía siguen vivas y seguramente van a seguir vivas después que nosotros ya no estemos aquí en la Tierra. Y son denominadas estas bacterias extremófilas. ¿Por qué extremófilas? Porque están, o sea, tienen condiciones de vida bastante adversas en las cuales ellos pueden sobrevivir, que un humano simple, un animal o una planta o una bacteria nueva no podría vivir. Entonces eran de las primitivas que en un principio estaban con su reino, el reino Monera, pero actualmente no. Tienen su propio reino de las bacterias antiguas o de las arqueobacterias. Luego tenemos a las eubacterias. De igual manera, estas se han separado porque son que los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, bastantes generaciones que han pasado a descendientes de las arqueobacterias para formar las nuevas bacterias o las eubacterias. Estas bacterias pues son bacterias procariotas nuevas. Como saben, un organismo procariota es solamente compuesto por una célula. Y estos, a diferencia de estos, tienen peptidoglicano, se denomina a unas estructuras como ladrillos o prácticamente sus huesos de ellos que conforman a su pared. O sea, ellos tienen una membrana celular, lo vamos a ver en el capítulo de la célula, y tienen una pared, así literal, una pared de ladrillos que ellos se construyen para protegerse y para sobrevivir. Entonces, las eubacterias cuentan con una pared. Las arqueobacterias no cuentan con una pared. Esa es su principal diferencia. Y además, su secuencia de sus nucleótidos del ARN de transferencia es bastante distinto al de las arqueobacterias. Entonces, como decir, su ARN, sus bases de adenina, timina, citosina, uracilo no son las mismas que tienen las arqueobacterias, ¿ya? Por eso estos dos reinos han sido divididos del reino Monera. Por eso que les mencionaba que el reino Monera ya está yendo en desuso. ¿Ok? Algunos libros los utilizan aún, sin embargo, ya lo están quitando de una clasificación del reino como tal. Y bueno, creo que me ha acelerado bastante o ha sido lo más resaltante de la clase, ¿no? No lo he puesto como diapositiva general porque era bastante escasa la cantidad, pero es una pregunta igual que entra, ¿no?, en el examen, que es de quiénes no forman parte de ninguno de estos reinos biológicos descritos. Ustedes me dirán, ¿quiénes no forman parte de estos reinos biológicos? Los virus, doctor. Ok. ¿Por qué creen que no forman parte? Porque no tienen vida propia. Exacto. Estos virus, pues, incluso como el coronavirus, no, o sea, están compuestos por material genético, pero no están vivos. Hasta ahora no existe, ¿no?, la explicación de cómo es que vienen y logran integrar su material genético solamente utilizando sus receptores y sus espículas para poder introducirse a la célula y volverlo su maquinaria y que pueda producir más de sus copias de ellos.
Entonces los virus no están en un reino biológico porque no están vivos, no comparten características ni de metabolismo, ni de síntesis conjuntamente con otros organismos, ¿ok? Y como les decía, esta es una pregunta que es igual bastante conocida en el examen de dispensación como tal, ¿vale? No sé si tienen alguna duda, tal vez aclaración. ¿No les quedó completamente claro? Sí, doctor.